¿Qué tal, muchachos? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Agregando Valor. Hoy tenemos a dos amigos míos invitados aquí en el estudio. Uno es Jesús. Hello. Saluda ahí, Jesús, y mi amigo El Gao. Hola, muchachos. Muy bien, bienvenidos, muchachos. Hoy queremos tocar un tema muy importante. Muy importante. Se llama En mis tiempos. Vamos a hablar bastante acerca de estos. Tenemos una guía ya acerca de esto, de lo que vamos a hablar. Y nada, espero que podamos agregarte valor a través de esto. Bueno, muchachos, primeramente quiero que ustedes me den su punto de vista acerca de los tiempos. O sea, ¿ustedes qué piensan acerca del tiempo? Para empezar solamente con el título, ya se me viene esta frasecita de mi abuelito cuando me decía, o sea, estos no son mis tiempos, ¿sabes? Nada más con el inicio. Sí, sí, sí. Entonces, cuando yo pienso en mis tiempos, simplemente se me viene a la mente una carrera. Una carrera. Vamos porque vamos. Va, ese es el punto de vista de Jesús. ¿Qué piensa Gabo acerca de los tiempos? ¿Qué se te viene a la mente a ti? Cuando estamos hablando de mis tiempos, pensando un poco en lo que dice Jesús, también pienso un poco más allá en lo que va en la complejidad que tiene pensar en el tiempo que estamos viviendo ahora. Que el que vivimos hace 2 años, 3 años, ya no es el mismo que Sí. ahora. Y Claro, o sea, parece mentira cómo cambian los tiempos. O sea, por ejemplo, me acuerdo que, por ejemplo, el tema del bullying, que hoy día es un tema bastante problemático en algunos colegios, en algunos lugares, hubo un tiempo donde era mucho más permisivo. Inclusive en mi colegio habían competencias de reventadera. Para los que no son de Panamá y no entienden qué es eso, es como que se reúnen en un lugar y un montón de gente comienza a calificarte a ver quién ofende mejor al otro. O sea, literal, esto es lo que se hacía en varios colegios y por eso decimos que por lo menos yo tengo el concepto de que en otros tiempos esto era súper más permisivo. El tema de los revientes. Total, pero eso también va de que, mira, indirectamente, no sé, mentalmente se hacía más fuerte. Y por Eso es verdad. Ahora tenemos Y- una generación de cristal. inclusive esos eran los mejores momentos en la escuela porque tú te reías Ey, de sí, todo el mano. mundo y hasta de ti mismo. Y jura lo que de ahí salió un apodo que te acompañaba hasta tu graduación. ¿Se acuerdan de algún reviente de eso, de la escuela? Yo no me acuerdo de ninguno, mano. Pero me gustaría agregar uno para que la gente vea un ejemplo. Cualquiera, mano. ¿Cómo un qué? ¿Cómo te decían en la escuela? Bueno, para empezar, imagínate que yo con 18 años pesaba 90 libras. Ya con eso tú te vas. Así que a mí todo personaje de televisión que fuera delgado sería yo, Mr. Burns, Simpson. Ahí empezaba. Bueno. De ahí para abajo. De ahí para De ahí para abajo. Ya. Algo que sí quiero tocar es el tema de cómo esta sociedad no nos acepta como somos, ¿no? O sea, hay momentos, en estos tiempos se forman muchos estereotipos de que tienes que cumplir de repente un régimen de tiempo para hacer las cosas. Por ejemplo, antes de los 18 años ya tienes que estar graduado de sexto año y tienes que cumplir una carrera universitaria antes de los 28. Después de los 28 ya deberías de estar casado, ya deberías de tener un hijo por lo menos para que luego no te agotes cuando tengas un hijo. O sea, los estereotipos del tiempo. ¿Qué ustedes piensan acerca de eso? O sea, ¿por qué existen? ¿Para qué existen? ¿Creen que hay un beneficio en ello? Yo digo que los estereotipos crean un orden en el cual las personas se basan y digamos que se basan en el sentido de que, ok, voy a tener un hijo y le voy a enseñar esto. Esto es lo que él va a hacer para que en su vida triunfe. Pero en realidad los estereotipos que mantiene la gente hoy en día muchas veces nos llevan al fracaso. Sí. Porque por lo menos hay personas, yo conozco personas en lo personal, que ni siquiera terminaron su sexto año en el tiempo que debían y hoy en día son empresarios y ganan hasta más de $30,000. Claro. Por lo menos en otro caso, tengo un compañero en el trabajo que él tuvo su hijo a sus 40 años y hoy en día él lo está disfrutando como no tienes idea. Y que no a su nieto. Está disfrutando a su pequeño nieto, pero le está enseñando en base a toda la experiencia que recogió en todos esos años a ver un punto de la vida muy distinto. Claro, claro. Es que ese es como el beneficio de tener un hijo, por lo menos a una avanzada edad, es que ya has recorrido un camino tan amplio que ya sabes cómo hacerlo de mejor manera. Porque se han dado casos que luego hay padres que tienen de repente 20, 18, 19 años,
y se les complica criar a los hijos. Entonces el primer hijo es como la práctica y el segundo ya les queda mejor. Entonces, Pero mira, en el sentido del orden está perfecto. En el sentido del orden, porque Sí. eso te ayuda a ponerte metas. Pero ¿qué pasa cuando no alcanzas esa meta? ¿Qué pasa exactamente. cuando entonces ya entras en esto de me está dejando el tren, se me fue el avión? Exacto. Y allí es donde yo veo la parte caótica de todo. Claro, cuando entras y que tengo 29 y no tengo novia, ya todo el mundo dice que este man es gay o cómo es el pedo, man? Sí, porque eso te descalifica, indirectamente te descalifica delante de las demás personas como que, tienes 20 años y ¿en qué carrera estás? Exacto. Y luego hay personas que ni siquiera están en la U. Y es como tú dices, por lo menos yo he conocido muchas personas que, aunque no han ejercido en un estudio universitario, son personas que tienen mejores vidas que nosotros. O sea, personas que ganan muchísimo más que un salario mínimo, personas que han emprendido en base a los errores que han cometido. Yo, no sé ustedes, yo tengo la creencia de que no hay un camino al fracaso y un camino al éxito. Es un mismo camino y el camino al éxito está conformado de varios fracasos en ese camino. Entonces, muchas personas cuando comienzan a estudiar en la universidad van como en la calificación. Quiero que me califique, quiero que me digan poner un título, luego lo ponen allí y bien felices. Uy, quiero que mi mamá me aplauda, me haga un brinco a brinca, me forme una carne asada y me lo celebre. Pero ¿para qué? Luego de eso, sinceramente, no ejerces tu carrera porque realmente no te apasionó, porque realmente solo querías cumplir un estereotipo. ¿En qué tiempo? En los que te dictaminan las personas de la sociedad. Entonces ahí es donde entra el error y el problema que yo siento cuando comenzamos a agarrar pasiones ajenas, a hacer las cosas para otros y no para nosotros mismos. Exactamente. Y creo- Por lo menos aquí ahorita que estamos nosotros, ahora que soy el viejo del grupo y se siente muy feo, por cierto. Yo recuerdo que estando tipo con 15, 14 años, una vez me mandaron a hacer una lista de qué era lo que yo quería, ¿no? Mis metas a corto y largo plazo. Correcto. Y yo siempre decía, hasta los 18, me acuerdo que lo repetí bastante, que a los 23 ya me tenía que haber ido de mi casa. Y que a los 25 ya yo tenía que tener un hijo. Y esa era mi meta, y eso yo lo tenía clarísimo. Cuando llegué a los 20 vi que estaba bien lejos de la realidad. A los 21 me estaba preocupando. A los 22 quería llorar. Y a los 23 dije, ¿sabes qué? No era el tiempo que yo quería. Me la voy a disfrutar y no me voy a traumar. Pero hay personas que se estancan en eso. Que ya Claro, dicen, claro. no lo alcancé, no lo logré y ya no lo voy a hacer. Exacto. Y ya, caemos en el caos. Y claro, la persona que se graduó contigo y ya tiene 3 hijos y su casa y un trabajo y es feliz y tú todavía sigues viviendo con tus papás. Y supongamos que lo cumpla. Ajá. Yo te doy tu estereotipo. Mira, tienes que ir a la escuela, tienes que ir a la universidad, conseguir un trabajo, una esposa, hijos, carro. Pero ¿y después qué? Y si lo cumples en un tiempo, digamos que un tiempo privilegiado, que sería lo más corto posible, porque entre más consigamos cosas con menos edad, digamos que es como que más aplaudible Ante la sociedad. ante la sociedad, exacto. Pero ¿y si consigues eso, después qué pasa? Exacto. Es que al final agarrar la cruz de la aprobación ajena te va a conllevar mucho sacrificio y un sacrificio que al final los vas a hacer y no vale la pena. ¿Por qué? Porque nada más quieres cumplir con las personas. Yo entendí eso cuando tenía más o menos mis 19 o 20 años, donde tomé decisiones que para mi familia eran las peores, honestamente, pero que yo sabía que a mí personalmente me iban a hacer feliz. Y hoy día vivo una vida más plena y voy a mi ritmo, ¿sabes? O sea, hay mucha gente que dice, no, Arles, a tu edad, sacando una casa está bien, súper aplaudible. Hay gente que a tu edad todavía le dice a la mamá que le fríe un huevo, no, felicidades. Pero es que al final nunca busqué la aprobación, siempre busqué realmente hacer lo que yo quería hacer y algo que a mí me hiciera feliz. Y creo que esa es la clave realmente del éxito. Dice un libro, creo que se llama El arte de hacerte millonario, de que millonario no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Entonces, tampoco es caer en el conformismo, pero sí es saber que cada cosa que tienes es gracias a Dios y que hay que agradecer por cada cosa que tengas. Entonces, es bueno entender que la aprobación de los otros no ejerce ningún tipo de rol en tu vida y aprender a vivir en base a lo que a ti te hace feliz. Claro. Me gustaría pasar a otro punto. Un punto que escribimos es los malos tiempos. ¿Y quién no ha tenido malos tiempos, verdad? Me gustaría que me hablaran acerca de sus malos tiempos. O sea, cómo los afrontan, cómo viven con ellos, cómo le hacen frente. Bueno, yo creo que en lo personal, claro, siempre aún anexado al tiempo al tema de la aprobación, va esto de que, ¿qué es verdaderamente un mal tiempo? A veces los malos tiempos lo creamos nosotros mismos, porque en realidad tenemos la vista puesta en otra cosa.
Pero como tú mismo decías, ahorita mismo tú vives un tiempo bueno porque aprendiste a vivir a tu tiempo. Entonces, a veces tu tiempo no necesariamente tiene que ser bueno, pero es el tiempo en el que tú entiendes que tal vez no sea bueno, pero es aceptable. Claro. Y puedo ir maniobrando en eso. Pero yo en mi caos, cuando mi tiempo está revuelto, tengo que sentarme. Sí o sí tengo que tomarme a veces hasta 3 días para tomar apuntes y tratar de enfocarme nuevamente en lo que necesito alcanzar o lo que verdaderamente es importante en ese lapso de tiempo. Claro. Exacto, es más que todo como que sentarte y analizar de que, pues a veces un mal tiempo para uno puede ser, qué sé yo, un simple proceso para otra persona. Y saber que a veces un mal momento lo que hace es como desconcentrarnos en el punto al que queremos llegar. Por lo menos si queremos tener un carro, pero digamos que nos despiden del empleo, Claro. ya quizás no apliquemos para un préstamo y poder sacar un carro o para seguir haciendo el ahorro y, ¿cómo se llama? Y poder comprarlo. Pero ¿qué pasa? Que al poder afrontar bien el mal tiempo, digamos que afrontar bien el mal tiempo es la clave para poder alcanzar lo que queremos. Porque yo digo que como dijiste tú al principio, tenemos dos opciones. O sea, ¿cómo se llama? Está el camino en el cual muchos nos dicen cómo hacer las cosas y está el camino en el que nosotros tenemos que hacer las cosas. Porque la parte a veces cuando nos dicen, hey, mira, tienes que hacer esto, esto y esto, cuando lo queremos alcanzar, la parte de ser feliz nunca la vemos. Exactamente. Y yo creo que más que nada va ligado a eso de querer la aprobación social. La aprobación social nunca te da felicidad. Entonces, por lo menos en mi caso, los malos tiempos, yo trato de verlos siempre de la mejor manera. Ellos, de alguna u otra manera, traen una enseñanza. Por ejemplo, en mi caso, el Arlecito de 16, de 15 años, cometió varios errores, pero aprendió de cada uno de ellos. Entonces yo siento que toda esa colección de errores que yo pude haber cometido ha fomentado en mí un nuevo Arles que sin duda en su momento esas grandes tribulaciones que tuve no me he dado cuenta de lo importante que eran en mi vida hasta el día de hoy. O sea, el día de hoy yo te puedo hablar de lo que es tener hambre, de lo que es no tener dónde vivir, no tener luz eléctrica o las dificultades en general. Y siento que las dificultades tan feas que de repente pude haber pasado en algún momento de la vida, si bien no las entendía en ese momento, porque era un momento donde de repente uno siendo cristiano comienza a cuestionar los planes de Dios, pero comienzo a entender el porqué de las cosas el día de hoy y las agradezco. Aunque el día de ayer me faltó comida, hoy nunca me ha faltado. Hoy tengo una mesa donde comer, tengo un lugar donde vivir y nunca me ha faltado realmente las cosas que más necesito y son primordiales o principios de vida. Entonces creo que en definitiva cada caos y cada mal tiempo, si bien no nos gusta, son necesarios para formar un carácter y una solidez para el día de mañana. Claro, es como esos papás que a veces dicen, le voy a dar a mi hijo todo lo que yo no he tenido. Y no está mal, es un bonito pensamiento. Claro. Sin embargo, a veces, por lo menos tal cual como decíamos al principio, con la generación de cristal, Sí. creamos una generación en la que no queríamos que tuvieran problemas, no queríamos que llorara, que sufriera, que aguantara hambre. Y por eso cuando llega ese momento inevitable, en algún lapso de tu vida va a suceder, queda como que, ¿y ahora qué hago? Ajá. Porque nunca supo cómo afrontar eso cuando era pequeño, cuando era el Exactamente. momento de aprender. Sí. Y no queremos que cometan errores porque van a sufrir. Claro. Pero eso te da la fortaleza, te da el impulso, te da la sabiduría para saber Exacto. cómo debo reaccionar más adelante si me vuelve a suceder. Ahí. Entonces, te da la vida, te da esos momentos difíciles y tú no sabes cómo reaccionar. Y es por eso que ahorita se podría decir que estamos como estamos. Claro. Por gente no preparada. Sí, o sea, la vida es tan buen maestro que cuando no entiendes una lección te la repite. Total. Hay una frase que me gustaba mucho acerca ahora que decías eso, de que era, hombres fuertes crean sociedades bien sostenidas, pero esas sociedades bien sostenidas crean hombres débiles y hombres débiles crean sociedades inestables. Total. Y se vuelve y se repite. Sociedades inestables van a crear hombres fuertes. Se repite el ciclo. Entonces pasa mucho esto de que, tal cual el ejemplo, los malos tiempos, nadie quiere que sus hijos pasen malos tiempos, pero sin duda son necesarios en la vida. No sé si quieres aportar algo, Gabo. No, está bien, vamos al siguiente punto. Ya con esto vamos cerrando, es el valor del tiempo. ¿Qué ustedes piensan acerca de qué tan valuable puede ser el tiempo para ustedes? Mira, la verdad el tiempo tiene el valor que tú le das, pero cuando tú realmente entiendes que el día de mañana no es prometido para nadie
y que puede que ni siquiera amanezcas vivo y tus sueños quedaron en donde los dejaste, ahí tú como que te sientas y piensas como que, bueno, ¿qué valor le doy yo a mi tiempo? ¿Qué valor tiene mi tiempo? ¿Qué significa para mí lo que yo hago todos los días y a lo que quiero alcanzar diariamente, pues? Entonces, la verdad, personalmente, para mí el tiempo es invaluable, como decíamos aquí en el punto, porque he tenido trabajos donde pagan muy bien la hora, otras veces he tenido trabajos donde ni siquiera pagan bien la hora, Ok. pero de la misma manera no consigo hacer algo para mí. Pero cuando dedico todo el día para mí, para mis sueños y todas las cosas que quiero hacer, reconozco que de verdad el tiempo es algo personal. Claro. Y es una decisión que si tú te tomas un día para ti mismo, puedes alcanzar muchas cosas de ti y digamos que conocerte cada vez un poco más. Por lo menos un ejemplo, no sé si has escuchado hablar sobre la Mamba Mentality de Kobe Bryant, Kobe que Bryant, no. Kobe Bryant decía en una entrevista que a él le nombraba mucho al Black Jesus, Ok. que era Michael Jordan. Entonces él decía, es que, ¿por qué le dicen así? Y decían los jugadores de Filadelfia, decían que él era inalcanzable, que nadie podía hacer eso. Y Kobe Bryant, desde ese punto, él se propuso, sabes que yo no, quizás no pueda llegar a ser mejor, pero puedo llegar a hacer lo que muchos no hacen. Y que era darle mucho valor a su tiempo, aprovecharlo y sacarle el fruto. Él se levantaba a las 4 de la mañana y era el último en salir del gimnasio. Cuando la gente llegaba, lo veían todo sudado antes del entrenamiento e inclusive mantenía eso del valor del tiempo muy, muy fuerte en su vida Claro. porque él decía que si él entrenaba todos los días a las 4 de la mañana al año, imagínate todo el tiempo que le llevaba a las demás personas. Exactamente. Eso es como decir, entre más tiempo le dedica a algo, mejor me vuelvo en ello. Claro. Entonces, es muy buen ejemplo. Me gusta mucho eso de enlazar el valor del tiempo con el esfuerzo, pero me relaciono más con enlazar el valor del tiempo con las emociones que le metes, Ujú. ¿no? Y eso me recuerda mucho o me hace pensar mucho, por ejemplo, cuando uno está pequeño Sí, y uno vive su vida sin pensar si mañana está vivo o no, uno vive y ya, punto, no hay claro. más nada. Pero por lo menos yo le entendí el sentimiento al valor del tiempo cuando tenía como 13 años y yo había vivido hasta ese punto toda mi vida con mi abuela, por decirte algo, y llegó el momento en el que ya mi abuela no estaba. Y Sí, entonces estaba como que, ok, me faltó un abrazo, ¿sabes? Me faltó entender lo que ella hacía o lo que me decía. Y lo entendí no a los 13, cuando ya no estaba, sino como a los 16, 17. Ya había pasado un buen lapso de tiempo. sí, Pero igual a esa edad, de todas maneras, comprendí que a veces el valor del tiempo no, o sea, es importante esforzarte, porque si no hay esfuerzo, no estás valorando el tiempo. Pero entre valorar el tiempo y que el tiempo tenga un valor, va más para mí a lo emocional. El valor del tiempo con el esfuerzo está bien, pero el tiempo también tiene más valor cuando le metes amor al vivir, al segundo, al minuto. claro, claro. Es que al final es como en qué invierto mi tiempo, porque al final el tiempo viene siendo una inversión. En lo que más metas tu tiempo, eso es lo que va a expandirse. Por ejemplo, entre más tiempo invierta haciendo ejercicio o haciendo dietas, mejor estado físico voy a tener. Entre más tiempo dedique a leer libros, mejor vocabulario léxico voy a poder alcanzar. Entonces, al final el tiempo, suelen decir que el tiempo es oro, yo siento que el tiempo es invaluable. Hay un momento donde yo me cuestioné de qué estoy haciendo con mi tiempo, si realmente estoy siendo productivo o estoy dejando algo de provecho en una generación en la que yo voy de paso. Porque al final, y creo que lo dije en el último video que grabé, pero que no subí a Spotify, era de que somos efímeros, nos vamos a ir tarde que temprano, y si no aprovechamos el tiempo que tenemos ahora para dejar cosas positivas en las personas que queremos, que amamos, inevitablemente el recuerdo de lo que fuimos va a desaparecer. Entonces es la única manera de inmortalizarse, de alguna u otra manera decirlo. Obviamente, evidentemente va a llegar un momento donde vas a ser totalmente olvidado, pero sin duda el amor que has plasmado y has invertido en la gente, tu tiempo que has dejado ahí en esa semilla de las personas que más quieres, va a dejar
es algo que recordar siempre y probablemente no solo a esas personas, quizás esas personas vayan a hablar de ti por lo bueno que fuiste, como muchos héroes históricos que a la fecha se hablan de muchas personas que han pasado muchos años antes y después de Cristo y se siguen hablando de ellas. ¿Por qué? Porque invirtieron su tiempo en impactar a una generación de manera positiva. Entonces, de alguna manera, siento que el valor del tiempo es invaluable y que si no aprovecho lo que hago hoy para poder dejar mi huella en este mundo, desperdicié gran parte de mi tiempo. Evidentemente, no todo el mundo tiene que estar de acuerdo con esto, es mi pensar, y acepto las discrepancias que pueda haber en ello, pero sí creo que es la manera de darle valor al tiempo. Claro, total. Imagínate hacerte la pregunta, tener 15 años, 16 años y hacerte la pregunta de que, y el día que muera, ¿qué palabras va a llevar mi tumba? Exactamente. ¿Qué ¿Qué dejé escribirán sembrado? en ese epitafio, no? Así como que... Total, total. O sea, Sí. y cuando hablen de mí o a alguien le toque dar unas palabras, ¿qué va a decir? O Sí. siquiera pensar en, va a haber gente el día en el que yo me muera. Y no está mal pensar en el día de tu muerte, porque claro, es Ya no algo va a que va a pensar llegar. igual, pero uno Pero lo piensa, claro. ahí es donde, o sea, cuando ya no estás, es cuando tal vez verdaderamente se ve el resultado de lo que hiciste en tu vida. Exactamente. Y no necesariamente va enlazado que si alguien te extraña o no, porque no es eso, sino de lo que dejaste sembrado. Exacto. Porque a veces un buen padre deja un buen hijo, que después se convierte en un buen padre. Claramente. Pero un padre ausente a veces crea un hijo inexperto en ser padre y cuando le toca experimentarlo, hace más daño que bien. Claro. Y así se va en una cadena hasta que nazca alguien o aparezca alguien que esté dispuesto a romperlo. A romper, Y exacto. qué bueno sería que fuéramos nosotros los que estamos destinados a romper esas cadenas que a veces venimos arrastrando. Exactamente. Tal cual. Añadiendo un poco más acerca del tiempo y del valor de ello, yo creo que hay que saber apreciar el tiempo de la naturaleza, por lo menos. El proceso de un palo de mango, un árbol de mango. Sí. El proceso de un árbol de mango no va o no se rige a lo que Arles dice o a lo que Jesús dice. Claro. Es su tiempo natural y en el momento en el cual da fruto, lo da perfecto. Cuando es bien cuidado y todo lo demás, y eso va en nosotros también. Nosotros damos frutos perfectos cuando dedicamos el tiempo necesario y tenemos la paciencia necesaria para hacer las cosas y lograr las cosas que queremos lograr en nuestra vida. Claro que sí, totalmente de acuerdo. Bueno, muchachos, yo creo que ya tenemos bastante contenido. Creo que vamos a dejar el podcast, este episodio hasta aquí. Espero les hayan gustado. Les voy a dejar las redes sociales de Jesús y de Gabo en la parte de la descripción del video, si lo estás viendo en YouTube. Spotify, lamentablemente no lo puedo compartir. Igual lo pueden decir aquí sus redes sociales por si alguno de Spotify lo quiere seguir. Claro, por lo menos mi Instagram es donde más estoy disponible. Jesús R, rayita abajo, 29. Ok. Y las mías solamente uso Instagram, así que es Gabodet con 2T al final. Gabotet con 2 T's al final. Bueno, ahí lo tienen. Gracias por haber escuchado este episodio. Espero lo hayan disfrutado, que aprendan a valorar mucho más el tiempo y con esto nos despedimos. Besitos, abrazos y se me cuidan. Si tienen Nos espejo, vemos. ahí se ven. Chaito.